señores, como ya hemos anunciado, está con nosotros Andrés Lugo, es miembro del PRM, es exsecretario de la Juventud de cuando era el Partido Revolucionario Dominicano, o cuando pertenecía al PRD. También fue secretario nacional de Relaciones con la Sociedad Civil, también del Partido Revolucionario Dominicano, porque como todos ustedes saben, el PRM es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, él está aspirando a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno, que a propósito, este 26 de junio van a ser escogidas las autoridades de esa organización política, que está en un proceso de reestructuración y de organización en todo el país, que culmina el 26 de este mes con la escogencia de los miembros de esa organización que van a dirigir al interno ese partido político. Bienvenido, Andrés, gracias por venir al programa. Gracias a ti por la invitación, buenas noches. Cuéntanos, Andrés, cómo está tu actividad, porque veo que hay como que no hay muchos aspirantes, no se nota, aunque ya solo se habla de que el 26 es el gran compromiso que tiene el Partido Revolucionario Moderno de hacer un evento sin ningún tipo de trauma y que se puedan escoger las autoridades de la organización política, pero como que no vemos el activismo a lo interno. Así mismo es, Henry. Nuestra organización se aboca a su primer proceso democrático ordinario, ya que tuvimos la escogencia del candidato presidencial de las elecciones pasadas, que fue un proceso también donde votó la militancia de la organización, y ahora nos toca renovar las autoridades de la organización, la directiva a nivel nacional de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Es un compromiso histórico, es un compromiso con la democracia, es un compromiso con la institucionalidad del sistema de partidos en la República Dominicana. Nosotros vamos a este evento con esa conciencia, con la determinación de ser un actor que coadyuve al desarrollo de una organización que ha venido a ser una opción alternativa, democrática, con que cuente el pueblo dominicano para seguir su desarrollo político y evidentemente que eso redunde en beneficio de todos los ámbitos de la vida nacional. Entonces, hay que superar una cultura poco democrática que hay en la República Dominicana, de poca democracia interna en nuestras organizaciones políticas, donde hemos ya, entiendo que culminado con una transición de la política del siglo pasado a una política de hoy, y eso tenemos que verificarlo con procesos que sean plurales, participativos, abiertos, democráticos, pero sobre todo que sean institucionales, donde se imponga el voto de la militancia, donde las autoridades se elijan con un nivel de legitimidad producto del trabajo político que se realiza a lo interno y también con los planes que se tenga de cara a realizar una política distinta como en la actualidad se requiere, se necesita. Por eso nosotros hemos lanzado este proyecto de construcción del partido que el país necesita, y el partido que el país necesita es el Partido Moderno. Tú, siempre en los partidos políticos, cuando hay aspirantes, eso es lo que se ha visto, sobre todo en partidos tan tradicionales como el que tú perteneces, siempre tiene que tener un apoyo político. Es decir, ¿quién te apoya aquí en este caso? ¿Luis Abinader? ¿Te apoya Hipólito Mejía? O sea, porque en todos los partidos está sectorizado por grupos. O sea, tú que eres un muchacho joven, hay otros aspirantes que ya tienen más bagaje, tienen más historia dentro de la organización, que también tengo entendido que aspiran, porque en este momento creo que Chu Vázquez es el secretario general de la organización, que cuenta con el apoyo de Luis Abinader. Y están otros, el presidente del Partido Revolucionario Moderno también, que es Batista, ¿no? Andrés Bautista, de Moca. Entonces, ¿cuál es tu apoyo dentro de esa organización para tú aspirar a la Secretaría General? Henry, nosotros justamente queremos ejercer la política de forma diferente. Aunque las realidades se imponen, nosotros estamos también conscientes de eso. Hemos querido presentar un proyecto que tenga un gran carácter institucional, que la gente entienda que nosotros no vamos a ser el secretario general de un sector ni de otro sector, sino que nosotros vamos a realizar un trabajo en beneficio de toda la militancia del partido y a ejercer una gestión de equilibrio, una gestión
que esté equidistante de intereses particulares. Sin embargo, eso no deja de limitarnos a nosotros buscar el apoyo de todos los sectores, de todos los liderazgos, no solamente de los dos hegemónicos en la actualidad, sino también de otros liderazgos que están gestándose, que tienen carácter de independencia, que se están preparando para competir en términos municipales, en términos legislativos y más allá quizás del 20 en términos de candidaturas presidenciales. Entonces, nosotros hemos logrado, porque lo hemos logrado hacer, conformar todo un arco iris de fuerzas internas de nuestra organización que ya nos apoyan, de los sectores del ingeniero Hipólito Mejía, del sector del licenciado Luis Abinader y también de otros dirigentes importantes que siempre han tenido un carácter de independencia en su ejercicio político partidario. Yo entiendo que eso es una garantía de que nosotros vamos a ser el secretario general de toda la organización con una vocación de apertura a la sociedad, que eso es muy importante porque un partido moderno tiene que ser un partido que esté conectado con la sociedad de una manera dinámica y permanente, no solamente de discurso, sino que acompañe en todos los reclamos, en todas las aspiraciones, en todos los anhelos al pueblo dominicano. Pero Luis Abinader tiene un compromiso con Chu Vázquez, que él ha sido un muy buen secretario general y ha salido en defensa de los intereses, sobre todo del sector de Luis Abinader, enfrentando inclusive con mucha vehemencia a los propios contrarios dentro de la organización, la gente que sigue a Hipólito Mejía. ¿No estará Luis Abinader apoyando a una persona como Chu Vázquez, que es una persona que haya sido presidente del Senado de la República, ha sido diputado, ha sido senador por varios años y es una persona con una gran capacidad de despliegue y política? Yo reconozco el aporte, la labor que han realizado las actuales autoridades del Partido Revolucionario Moderno, incluyendo la de nuestro actual secretario general, el licenciado Jesús Vázquez, Chu, porque entiendo que en un tiempo donde nos vimos forzados a abandonar una organización que entendíamos en ese momento que no había agotado su ciclo histórico, luego nos dimos cuenta viéndolo un poquito desde afuera que sí lo había hecho. Ese grupo de hombres y mujeres que de manera muy inteligente, muy audaz, pero muy sopesada, conformaron el Partido Revolucionario Moderno, han podido llevarlo a un puerto seguro como en el que se encuentra en estos momentos. Sin embargo, la realidad del país, los cambios que ha verificado en los últimos años la sociedad dominicana, la coyuntura política actual exige de un cambio, de una renovación, no necesariamente de una juventud, porque hay gente con un gran liderazgo, con gran trayectoria, con mucha experiencia, que no han tenido nunca, no han detentado posiciones de gran responsabilidad partidaria. Pero ya hay que salir de ese grupo de Chu Vázquez, Andrés Bautista, porque son gente que ya tienen un dilatado ejercicio político y eso desgasta también. O sea, ustedes necesitan una renovación de gente con rostros nuevos al lado de Abinader. ¿Esa es más o menos la idea? Mira, yo entiendo que todo el mundo es necesario todavía, ¿eh? Lo único que sí entiendo es que hay que dar oportunidad a nuevos actores. Eso sí, todo el mundo es necesario. No hay que salir de nadie. Yo creo que todo el mundo lo que tiene que asumir. Pero la dirigencia debe asumir una nueva camada de políticos dentro del PRM. Yo entiendo que sí. Yo estoy totalmente confiado en que así será, porque de hecho, si te pones a ver, la historia está ahí, la historia es para estudiarla, la historia tiene un carácter científico, justamente porque nos sirve de referente para el presente y para el futuro. El estudio del pasado nos sirve para tomar decisiones que sean certeras en el presente y importantes decisiones para el futuro. Y ahí está el proceso pasado, fresquecito. La población dominicana apoyó a todos los líderes emergentes que se presentaron a candidaturas congresuales y municipales en todo el país. Los candidatos del PRM, que fueron figuras nuevas, frescas, no solamente jóvenes de edad, sino gente con experiencia, pero que nunca habían presentado esas credenciales políticas electivas, fueron votados de manera abrumadora. Y yo creo que eso es un llamado de la sociedad. Por eso yo hablo tanto de que tenemos que conectarnos con esa sociedad de hoy, porque esa sociedad de hoy, a través de una serie de códigos que son diferentes a lo de hace 10 años atrás,
también nos habla, también nos manda y nos emite mensajes, Henry, que nosotros debemos entender. Y lo que pasó en las elecciones pasadas, hace un año y 5 o 6 meses, yo creo que es claro. Caras frescas, liderazgos renovados, gente con propuestas sin una trayectoria que se le pueda criticar algo, fueron por quienes votaron, los PRMistas, por quienes votó la sociedad dominicana, la población electoral. Y yo creo que ahora esa renovación que nosotros logramos llevar a efecto en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los cabildos, en los ayuntamientos, yo creo que ahora hay que llevarlo al partido y presentar entonces una conformación, no solamente con rostros, sino también con una serie de iniciativas como la que nosotros estamos planteando en este proyecto a la Secretaría General. Pero fíjate una cosa que es interesante, porque en el año pasado, cuando las elecciones, Luis Abinader como candidato y sus aliados sacaron un 34%. Sin embargo, Hipólito Mejía, aunque estaba aliado al PRD, el PRD estaba unificado, sacó un 47% de la población. Si tú le sumas al 34% con los aliados, al 5% que sacó el PRD sería un 39%. Todavía Hipólito con su liderazgo le sacó 47, es decir, prácticamente casi 10 puntos por encima de lo que sacó Abinader. Y siempre se ha dicho que Hipólito tiene un carisma natural que llega más fácil a la gente. Y lo que estaban planteando ustedes es prácticamente como que ya está bueno para Hipólito, ya está bueno para ese grupo. ¿Tú no crees que Hipólito podría todavía tener una oportunidad? Un hombre que es tan carismático y que prácticamente sacó un 48%. Yo entiendo que si nosotros hacemos, los PRMistas, lo que tenemos que hacer en este proceso de este mes del 26 de noviembre, que es nuestra elección interna de nuevas autoridades, yo entiendo que cualquier candidato que lleve el Partido Revolucionario Moderno se va a ceñir la banda presidencial. O sea, cualquiera de los candidatos 2020 gana las elecciones del 2020. Si nosotros realmente conformamos una dirección partidaria que impulse una serie de reformas, impulse una nueva marca de partido, impulse una reingeniería, trabaje en una estructuración, combinando la gran experiencia de muchos dirigentes a nivel nacional, así como la audacia, la energía y la juventud de otros líderes emergentes de nuestra organización. Yo entiendo que si logramos eso en este preciso momento, en esta coyuntura, en este proceso, nosotros vamos a llevar una candidatura que va a ser victoriosa en el año 2020. La gente está mirando mucho el accionar de nosotros como nueva opción democrática, con una estructura que, como bien tú dices, viene de muchos años, pero que ahora se presenta con una nueva configuración y la gente quiere ver eso en la práctica. Pero mira, el caso, por ejemplo, tú dices que cualquiera que sea el candidato presidencial tiene todas las oportunidades para ganar las elecciones. Sí es. Y yo pienso que sí, que está dentro de una posibilidad. Pero sin embargo, fíjate en algo que surge interesante. La gente no está creyendo mucho en los políticos. Sí es. Y el punto es que el discurso, quien enarboló el discurso de campaña, o de campaña no, de oposición, por decirlo de alguna manera, fue la Marcha Verde, que comenzó en enero, pero es una marcha que es un sentimiento más que un partido o que un movimiento, pero no quiere ninguna vinculación con los líderes de otras agrupaciones políticas, aunque algunos lo han asimilado. La verdad es que ha sido un movimiento espontáneo de gente que entiende y que no cree mucho en los partidos políticos. ¿No te parece a ti? Claro, ciertamente. La propia Marcha Verde es una manifestación del carácter de desconfianza hacia los partidos políticos, de desesperanza hacia los actores políticos, más que los partidos. Yo creo que se demostró en las elecciones pasadas que cuando partidos tradicionales llevaron figuras con un nuevo discurso, con una nueva configuración política, con nuevos códigos, la gente votó por ellos, lo cual demuestra que si bien los partidos están muy deteriorados, porque el sistema está altamente deteriorado en términos institucionales, el sistema de partidos me refiero, producto de que tanto el sistema electoral como las propias organizaciones políticas no han cumplido
con una labor satisfactoria de cara al ánimo de la gente. Si bien es cierto que eso ocurrió, no es menos cierto, Henry, de que la gente está esperanzada de nuevos actores, fundamentalmente. Entonces, la Marcha Verde es justamente una manifestación de que los partidos de oposición, sobre todo, no estamos realizando una labor de canalizadores de esas inquietudes, en este caso de lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces la gente se empodera y sale a las calles a protestar. Sin embargo, nuestro reto, nuestro desafío en la actualidad es conformar una organización que pueda recoger esas aspiraciones, esas demandas sociales, esas inquietudes. Pero tendría que sacar todos esos actores, como tú dices, que ya están, vamos a decir, con tantos años de ejercicio político, porque el PRD es el partido más viejo que tiene el PLD, que tiene el país, perdón, y que conformó esa organización política. Pero todo el mundo sabe que aquí no se formó un nuevo partido, porque formar un nuevo partido es empezar de cero, con poca militancia. Aquí hubo un traslado de la militancia del PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, hacia el PRM por un asunto de discusión interna, ¿no? Y donde prácticamente se fueron todos hasta dejar al PRD, que era el otrora partido mayoritario, con un 5%, y ustedes en el proceso electoral alzarse con un 34-35%. Es decir, toda esa militancia, toda esa gente que ocupó cargos en los diferentes gobiernos del PRD están ahí. Y en un gobierno del PRM necesariamente ocuparían cargos trascendentes e importantes. Y la Marcha Verde es como una negación de todo eso. ¿No te parece? Sí, mira, la realidad de todo esto es que hay que analizar esta complejidad política que se nos presenta en la actualidad en la República Dominicana, partiendo de que el sistema ha colapsado y hay dos entidades que ahora mismo tienen la fuerza electoral todavía para ceñirse con el poder. Por un lado está un partido que yo lo llamo Partido Estado porque ha puesto el ejercicio partidario por encima del ejercicio institucional que debe realizar desde el poder, que es el PLD. Y por otro lado está una fuerza alternativa que, si bien es cierto, tiene una estructura de muchos años, pero se ha relanzado, ha configurado una nueva marca. Sin embargo, tenemos el reto y el desafío, como dije ahorita, de demostrar que realmente somos nuevos, somos modernos y que somos una nueva marca. Eso está por verse. Sin embargo, el caso del PLD desde el Estado ha concentrado tantos poderes que ha intervenido incluso órganos del Estado que se supone que tienen que realizar una labor totalmente independiente, una labor institucional, como los órganos contralores, los órganos administradores de justicia, lo de justicia electoral, lo de la parte electoral administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el sistema de partidos, lamentablemente, que fue lo que pasó hace pocos años, a través del Tribunal Superior Electoral, lograron despojar a la mayoría de una organización, el ejercicio democrático de una organización para otorgárselo a un grupo muy minoritario. Entonces, el tema no se trató de una discusión entre líderes. La discusión, evidentemente, la confrontación se dio, pero el kit, el elemento fundamental de la conformación de la nueva organización fue el despojo, fue lamentablemente la interrupción forzosa de un ejercicio democrático que se suponía debíamos de realizar en nuestra anterior organización, y a través de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral fuimos despojados de ese derecho y de ese ejercicio democrático. Sin embargo, en la actualidad nosotros estamos llevando al conocimiento de la militancia del partido un proyecto de un partido moderno, de un partido que haga oposición, que consolide sus relaciones primarias, sus relaciones fundamentales con los diferentes estamentos de la sociedad, para nosotros realizar una labor de interlocutores válidos de esa sociedad organizada y de la que no está organizada, que también vierte permanentemente a través de los medios informales, a través de sus opiniones, a través de sus exigencias, de sus reclamos, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Entonces,
Ahí está el reto y el desafío del Partido Revolucionario Moderno. Debemos convertirnos también en un partido que sea institucional, que sea democrático, que demuestre que lo que pretende hacer en el gobierno lo puede hacer desde la oposición. O sea, que no se va a escoger ya dentro del PRM la gente por dedo, sino a través de un proceso democrático así interno. Debe ser, así debe ser. Y quien tenga otras pretensiones tiene el rechazo de la militancia y de gran parte de la dirigencia de nuestra organización también. Hay mucha gente que está acostumbrada a ser escogido así, a través de acuerdos dentro de la organización, Sin embargo, sobre todo por gente que tiene mucha historia dentro de esa organización política, tiene muchas referencias históricas, ¿no? Sin embargo, ahora todo el mundo tiene que someterse al escrutinio de la militancia y eso tiene que ser periódico, sin que haya ningún tipo de incertidumbre de si se va a dar, si no se va a dar, si se va a hacer, si no se va a hacer, si habrá una asamblea de un grupo de miembros que son los que van a elegir, si se va a escoger en un cuarto cerrado. Todo eso tiene que ser parte del pasado, porque una organización que pretenda dirigir un Estado de cara al siglo XXI no puede, lamentablemente, no va a importar utilizar ahí esas prácticas. El interés del que podría ser el candidato presidencial, ni de lo que es la cúpula dirigencial de la organización política. Bueno, dentro del a PRD. través de un ejercicio democrático, sí. El ejercicio democrático es la votación. Claro, interna. la votación. Todo el mundo se puede expresar ahí. Y las corrientes del partido podrán apoyar a quienes entiendan también, pero en un proceso democrático. Pero tiene que ser transparente también, ¿no? Totalmente transparente. Para así que tiene no que ser. haya ningún tipo de influencia que aparente democrática, pero al final de cuentas es otra cosa. También, no se puede, la democracia no se puede maquillar, porque ya hay tantos elementos tecnológicos, de transparencia, de rendición de cuentas, que quien hace eso queda puesto en evidencia de manera posterior. Y eso a veces es peor que usted hacerlo de forma descarada, sí. Henry, porque eso demuestra simulación, eso demuestra fraude, eso demuestra una intención dolosa, y la gente en esta época ya no está apoyando ninguna manifestación política que sea de esa naturaleza. Por eso yo entiendo que quienes tienen el mayor peso, la mayor responsabilidad de nuestra organización, están conscientes de eso, han madurado políticamente lo suficiente para no apadrinar ningún tipo de procesos en ese sentido. La sociedad nos está evaluando y de las notas que nosotros saquemos en este proceso, en los demás procesos que tenemos por delante antes de las elecciones del 20, yo creo que ahí estará nuestra calificación final, ahí estará nuestro reconocimiento por parte de la población, que decidirá si darnos una oportunidad o no, de acuerdo a que hayamos aprobado o no esas asignaturas pendientes. Andrés, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de cuáles son tus propuestas y cuál es tu visión de lo que podría ser el Partido Revolucionario Moderno con esta nueva estructura, vamos a decir, moderna, y cuál sería el papel de aquellos que no son tan modernos y que tienen muchos años gravitando en esa organización política. Ya regresamos. Bien, señores, estamos con Andrés Lugo. Andrés Lugo es aspirante a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Está proponiendo la construcción del Partido Moderno, que siempre se decía que un partido moderno pues estaba constituido por gente que tiene allá un dilatado servicio en la política de muchos años y que entonces necesitaba una versión realmente moderna. ¿Cuál es tu visión para esto? Tú, como si fueras secretario general, ¿cuál sería el papel entonces de esas hombres y mujeres que tienen 20, 30, 40 años, 50 años dándole servicio al Partido Revolucionario Moderno, ahora moderno, pero antes vienen de la misma estructura política que era el PRD? Tiene que haber una combinación necesaria entre la experiencia de dirigentes que tienen muchos años prestándole un gran servicio. Pero la toma de decisiones no lo tendrían. Bueno, de manera colegiada. Una organización moderna necesariamente debe tener órganos de dirección, órganos de decisión, donde no se imponga el criterio de un solo dirigente, sino que se vea más allá del sentir particular de un dirigente, de un grupo o de un sector del partido, y ni siquiera, peor aún, a veces de un sector económico que influye
en decisiones de las organizaciones políticas. Entonces, nosotros estamos proponiendo un partido como la sociedad dominicana lo está necesitando en estos momentos, que es un partido moderno, pero moderno en la práctica, no moderno en el nombre, no moderno en los postulados que le presenta a la gente. Y un partido moderno es un partido que haga oposición, Henry, pero una oposición que sea realmente efectiva. Precisamente quería plantearte eso, porque el estilo de oposición que siempre tuvo el Partido Revolucionario Dominicano era una oposición aguerrida, con discursos de barricada, con hasta ciertos niveles de violencia, y estamos viviendo en un mundo totalmente distinto. ¿Ustedes seguirían por esa estrategia de hacer ese discurso frontal, ese discurso sin treguas? ¿O qué tipo de discurso sería el que tú inauguraras dentro de tu gestión como secretario general? Mira, los extremos islamitas, como se dice, a veces no son buenos. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con esos discursos de barricada de antes, pero sí tienen que ser contundentes. Contundentes en términos técnicos, contundentes en términos de seguimiento, contundentes en términos de creatividad, contundentes en términos de la audacia. ¿Sería una oposición constructiva? Claro, debe ser necesariamente constructiva. Como decía el doctor Balaguer, que la oposición, la mejor oposición siempre la hacía el doctor Balaguer, era una oposición constructiva, aunque con mucha firmeza. Sí, claro, la firmeza no se puede negociar, porque los gobiernos en países como el nuestro, donde hay tanta debilidad institucional, a veces entienden que son amos y señores hasta de la propia Constitución. Ahora que estamos en víspera de la celebración del 173 aniversario de nuestra primera Constitución y está el tema constitucional nuevamente tomando auge en estos días. A veces los gobiernos entienden que no tienen que respetar ni siquiera la Constitución, que pueden reformarla, modificarla por caprichos de grupos políticos de la nación en un momento determinado. Sin embargo, nosotros debemos hacer una oposición con un gran carácter técnico, es decir, en cada ámbito donde entendamos que el gobierno está desarrollando algún tipo de decisiones, de políticas públicas, nosotros hacer una evaluación crítica, que no sea solamente de rueda de prensa. ¿Podrías reconocer inclusive algunos logros del gobierno a través de esa oposición? Claro, claro que sí, porque es una oposición que sea justa realmente, pero también que sea propositiva. Nosotros tenemos que proponer qué vamos a hacer si no estamos de acuerdo con la decisión que está tomando el gobierno, o qué podríamos mejorar de una buena decisión que el gobierno está tomando, para que la gente sepa qué espera de nosotros, que no solamente es la crítica, porque cuando se va el gobierno ya no se puede seguir con la crítica, hay que empezar a ejecutar lo que nosotros hemos programado. Pero un partido moderno también, Henry, como decíamos ahorita, es un partido institucional, es un partido donde los órganos de decisión funcionen, es un partido donde los procesos sean democráticos, sean transparentes, sean con la participación debida de los miembros de nuestra organización y en algún nivel también nosotros poder orientar nuestras decisiones según lo que la población, la gente que está dándonos seguimiento puedan opinar en un momento determinado. Pero un partido moderno también es un partido que esté altamente conectado con el sentir de la población y que cree mecanismos de comunicación, de acompañamiento con una sociedad que cada día está demandando nuevas necesidades, que cada día está demandando la solución de problemas que se supone que otros países ya han superado. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Entonces la gente está permanentemente demandando que sean satisfechas muchas de sus demandas. Entonces el partido tiene que crear los mecanismos para poder estar en contacto con esa población a la cual se supone que nosotros representamos. Es muy interesante todo lo que estás planteando, pero hay una estructura dentro del Partido Revolucionario Dominicano que se fue al PRM, pero sigue siendo con esa creencia, esa actitud muy aguerrida, ¿cómo van a controlar ustedes esa situación que hemos visto que el PRD decían siempre que era lo que más se parecía al pueblo dominicano por la forma en cómo se manejaba? ¿Cómo tú a través de la Secretaría General podrían más o menos cambiar esa cultura
dentro de una organización que tiene años manejándose de esta manera, que ni el propio Peña Gómez en un momento determinado podía controlarlo, porque decía que él no podía controlar los caballos del PRD cuando se sueltan, algo así era, ¿no? Pero fíjate, Henry, que nosotros hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? Se ha madurado ya dentro, Sí, ¿no? yo creo que nos hemos madurado más de la cuenta, al punto de que de una oposición aguerrida que rayaba a veces en lo violento, tal y como tú expresas, hemos pasado a una oposición muy light. Una oposición de ruedas de prensa, de notas de prensa, de simples enunciados ante la prensa respecto a cualquier tema nacional, y hemos perdido la lucha en las calles, las luchas que están desarrollando los amigos de la Marcha Verde, Sí, la gente que sale y se suma a esas manifestaciones. Eso lo hemos Se han perdido. dejado quitar el discurso de oposición, porque el partido de oposición aquí es el PRM. Sí. Y el que tiene la estructura para llegar al poder es el PRM. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, creo que le falta asumir ese discurso de oposición con todo lo que implica esto, ¿no? Mira, por ejemplo, te voy a poner, te voy a dar esta referencia muy práctica. Con el tema de la corrupción, que se ha presentado ahora como uno de los tres, antes no lo era, como una de las tres preocupaciones fundamentales de la gente en nuestro país, la corrupción, la delincuencia, la inseguridad ciudadana y el desempleo. En todas las encuestas rayan como los tres primeros problemas que la gente se ve afectados, ¿no? Sin embargo, en el tema de la lucha y combate contra la corrupción, nosotros estamos proponiendo la creación de una mesa permanente de seguimiento de los casos de corrupción. Nosotros tenemos más de 4.000 abogados que votaron en el proceso interno para elegir el candidato nuestro, el doctor Enrique García, al Colegio de Abogados. Sin embargo, esos abogados, aparte de ese proselitismo que realizan, no cumplen otra función interna. Sin embargo, nosotros lo vamos a integrar a la mesa de seguimiento, mesa permanente de seguimiento de los casos de corrupción, donde cada vez que se haga una denuncia con sustancia, ustedes los comunicadores que permanentemente están presentando situaciones de distracción de fondos públicos, pero también cuando hay un rumor que sea un tanto consistente respecto a algún mal manejo en una institución del Estado, entonces nosotros vamos a crear en esa mesa una comisión para cada caso y deberán darle todo el seguimiento procesal, todo el proceso debido hasta ponerlo en manos del Ministerio Público, esa comisión de 4, 5 o 6 abogados que serán designados para tales efectos, para ese caso determinado, y también supervisará que el Ministerio Público realice esa labor hasta llevarlo a los tribunales de la República, donde también deberemos garantizar e informar a la gente qué está pasando ya en el proceso ordinario de justicia. Entonces, es una labor que nosotros tenemos que hacer, porque esa labor no la hace la Marcha Verde. La Marcha Verde es una manifestación, es un llamado de alerta, es una protesta por ese tema, pero lo que se está esperando es que la oposición asuma ese discurso y lo lleve a la práctica, porque el discurso lo tenemos. Lo que no tenemos es la práctica, es el accionar opositor que lamentablemente, lo hemos ido degradando desde una protesta, manifestaciones, como hacíamos antes, a simples denuncias que no pasan de ahí. Entonces la gente se siente indefensa, la gente se siente que nadie vela por sus intereses. Y es una responsabilidad de la administración del partido, de las autoridades del partido, asumir diseñar ese estilo de oposición. Claro que sí. No lo está haciendo la actual. La Secretaría General es el ente coordinador de todas las actividades, de todas las áreas del partido, y cumple una función de vocería administrativa y también de representación de la organización. Entonces, nosotros estamos conscientes que vamos a tener que romper con una serie de paradigmas y una cultura política partidaria que es de muchos años. Las actuales autoridades han hecho una labor electoral primero y ahora mismo de reestructuración. Sin embargo, yo creo que nosotros, la nueva directiva de la organización, tendremos la responsabilidad de impulsar los cambios, las reformas que finalmente nos hagan el partido que tendrá la principal vocación de poder para el año 2020. Es nuestra responsabilidad, sabemos que es un reto, un desafío que estamos
asumiendo con esto, y yo creo que con el concurso de toda la militancia y toda la dirigencia del partido y de los sectores de oposición también, nosotros vamos a lograr esta tarea en beneficio del sistema de partidos, en beneficio de nuestra organización y en beneficio de la República Dominicana. Bueno, Andrés Lugo, muchas gracias por venir al programa. Esperamos que puedas venir luego del 26 de este mes, al final de este mes, cuando se van a escoger las autoridades del Partido Revolucionario Moderno, para que nos cuente cómo te fue. Ojalá que seas el nuevo secretario general de esa organización política. Yo creo que sí, que esos partidos, los partidos tradicionales necesitan renovarse y poner gente nueva en puntos claves en las organizaciones políticas que vayan a aportar nuevas ideas. Gracias por venir. Gracias a ti. Ustedes, señores, gracias por acompañarnos y hasta un nuevo programa.